Hola a todos, bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a hablar sobre enlaces químicos. Pues los enlaces químicos. ¿Saben? Vamos a imaginarnos a una pareja. Entonces, por favor no juzguen mis rasgos de dibujante, porque no lo soy, pero imaginemos que tenemos aquí una pareja, que tenemos a una mujer y tenemos a un hombre. El enlace va a ser esta conexión entre los dos. Y cuando están sujetando sus manos forman una conexión y vamos a llamarlo eso un enlace. Entonces, si decimos que el hombre es un átomo y la mujer también es un átomo, ha ocurrido una conexión entre esos átomos para formar una molécula o un compuesto. Eso es lo que van a hacer los enlaces. Los enlaces tratan de la interacción entre los átomos. Por ejemplo, miremos aquí. Vamos a ver en este gráfico tenemos al oxígeno, está interactuando con el nitrógeno. Y a su vez el nitrógeno también está interactuando con el oxígeno y así. Estos compuestos están formando moléculas a través de esos enlaces. Entonces, ¿qué es lo que forman los enlaces? Van a ser electrones que están en la última capa de energía de estos átomos. A esos electrones se los llama electrones de valencia. Entonces, ese va a ser un término que tenemos que aprender. Electrones de valencia. Son electrones de la última capa de nuestros átomos. Estos átomos están en interacción mutua y van a formar nuevas moléculas. Entonces, a los electrones de valencia los podemos obtener de nuestra configuración electrónica y vamos a aprender más sobre configuración electrónica cuando hablemos ya de ese tema, pero básicamente obtenemos los electrones del último nivel de energía. Por ejemplo, aquí tenemos la configuración electrónica del calcio y el último nivel de energía es el 4 y en el último nivel de energía tenemos 2 electrones de valencia. Entonces, decimos que el calcio tiene 2 electrones de valencia. Después, si por ejemplo hacemos la configuración electrónica del carbón, vemos que tenemos el último nivel de energía es el 2 y tenemos 2 más 2 electrones de valencia. En total, podemos decir que tenemos 4 electrones de valencia en la última capa de energía de el carbón. Este sería del carbón. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el silicio? Pueden pausar este video y tratar de resolverlos ustedes mismos y cuando regresen vamos a poder resolverlo juntos. Entonces, tenemos el último nivel de energía es el número 3 y tenemos 2 electrones más 2 electrones. En total, ¿cuánto hemos tenido? Tenemos 4 electrones de valencia. Nuestra respuesta sería la C. Tenemos 4 electrones de valencia, que son los electrones que van a interactuar para formar otras moléculas. Y estos electrones de valencia pueden representarse en lo que se conoce como un diagrama de Lewis. Este que vemos aquí es el diagrama de Lewis para el oxígeno. Esto si contamos los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Decimos que tenemos 6 electrones y en el último nivel de energía. Entonces, tenemos 6 electrones que pueden interactuar con otros electrones para formar nuevas moléculas. Esta va a ser la configuración electrónica de nuestro átomo de oxígeno, por lo cual en el último nivel, el nivel 2, tenemos 2 más 4, tenemos un total de 6 electrones de valencia. Y esto se va a representar en el diagrama de Lewis de esta manera. Se representa al símbolo, en este caso la letra O, y después con puntos o con asteriscos se puede representar los electrones de valencia. Podemos ver en el caso del hidrógeno que la configuración es 1s1, tenemos solamente un electrón de valencia. En el carbono, que habíamos visto que los electrones de valencia son 4 electrones de valencia, tenemos 1, 2, 3 y 4. Y también podemos representar de la misma manera a moléculas, como tenemos aquí el agua, el etileno y el acetileno. Entonces, cuando hablamos de electrones de valencia, una manera fácil
de poder acordarnos cuántos tienen es también viendo la tabla periódica. En la tabla periódica nosotros tenemos las familias 1A, 2A, van a ser la de los metales alcalinos y los alcalinoterros. Y después, todos estos metales van a pertenecer a la familia B, pero después esta familia la tenemos en la 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Entonces todas las familias A, sus electrones de valencia van de acuerdo al número de familia. ¿A qué me refiero? La familia 1A va a tener un electrón de valencia, la familia 2A, 2 electrones de valencia, y después saltamos a la familia 3A, 3 electrones de valencia, 4 electrones de valencia, 5 electrones de valencia, 6 electrones de valencia, 7 electrones de valencia y 8 electrones de valencia. Entonces, si completamos aquí de la familia 1A a la familia 8A, tendremos que cada una corresponde el número a los electrones de valencia según la configuración electrónica hasta llegar a los 8 electrones de valencia. Entonces, si nos preguntan, por ejemplo, ¿cuántos electrones de valencia tiene el fósforo? Ubicamos nosotros al fósforo, que tiene la letra P, y tenemos que se encuentra en la familia 5, la familia 5A, por lo tanto, tendrá 5 electrones de valencia. Y así es como podemos introducir a la regla del octeto. Vemos que aquí, por ejemplo, los gases nobles, los que pertenecen a la familia 8, tienen 8 electrones de valencia. Es decir, ya han ganado todos los electrones que pueden ubicarse en los últimos niveles de energía. El nivel 7 está muy cerca de alcanzar los 8 electrones. Es por eso que va a buscar atraer los electrones a como dé lugar. Mientras tanto, en la familia 1A solamente van a tener un electrón, por lo cual los integrantes de la familia 1A, 2A tienen tan pocos electrones que no les importa donar. Entonces vamos a conocer a estos como los donadores de electrones, y estos van a ser, la familia 6A y 7A, van a ser quienes aceptan los electrones. Aceptan los electrones. Entonces, la familia 6A y 7A van a ser más electronegativos. Más electronegativos. Eso quiere decir que aceptan electrones. Y después la familia 1A y 2A van a ser menos electronegativos. Menos electronegativos. Entonces tienen menos capacidad o menos habilidad para atraer electrones. Ellos son mejores donadores de electrones. Listo. Entonces, la regla del octeto nos dice que un átomo que no sea el hidrógeno tiende a formar enlaces ganando, perdiendo o compartiendo los electrones, hasta poder quedar rodeado por 8 electrones en su capa. Por ejemplo, vemos aquí el agua. El agua va a interactuar con el hidrógeno y va a poder compartir este electrón y este electrón, a manera que después queda con 8 electrones en su capa, con lo cual alcanza una configuración estable. Va a alcanzar una configuración estable al tener 4 pares de valencia alrededor del átomo. Entonces, la mayoría de los átomos que cumplen esta regla van a ser los que se encuentran con su configuración electrónica terminando en 2s y 2p. Hay excepciones a la regla del octeto. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos el hidrógeno, están felices 2 hidrógenos uniéndose con su átomo, con su electrón de valencia, de manera que no necesitan más electrones. Entonces, no cumplen un octeto. O esto se le llama también octeto incompleto. También puede haber un octeto expandido. ¿Qué quiere decir? Cuando la combinación va más allá de los electrones. Por ejemplo, en este tipo de moléculas, en el que el fósforo veíamos que tiene 5 electrones de valencia,
y puede relacionarse con 7 cloros que van a tener cada uno 7 electrones de valencia, con lo cual después la combinación va a permitir que incluso el cloro adquiera hasta 10 electrones de valencia, entonces superando los 8 electrones de la regla del octeto. Esto se le llama octeto completo y octeto expandido. Vamos a ver entonces qué es lo que ocurre cuando tenemos una combinación de dos diferentes átomos. Por ejemplo, aquí tenemos al sodio que pertenece a la familia 1A, que va a tener un electrón de valencia, ¿no es cierto? Tiene un electrón de valencia con el cloro que pertenece a la familia 7A, por lo cual tiene 7 electrones de valencia. Cuando estos dos se combinan, forman el cloro con 8 electrones de valencia, pero a su vez ha habido un átomo que ha donado su electrón mientras otro ha ganado. El átomo que dona su electrón se carga positivamente y se lo conoce como catión, mientras el átomo que recibe el electrón se carga negativamente y se lo conoce como anión. Por ejemplo, en la formación del cloruro de sodio tenemos a el sodio donando su electrón, se carga positivamente, y el cloro se carga negativamente al aceptar este electrón. Y un caso similar ocurre en el cloruro de magnesio. Entonces los átomos se van a unir entre sí, pudiendo perder o ganar o compartir electrones. Entonces, ¿cuáles son los tipos de enlace que se forman al compartir estos electrones? Pueden haber enlaces interatómicos o enlaces intermoleculares. Los enlaces interatómicos, los más populares que vamos a estudiar, son iónico, covalente y metálico. Iónico son metales y con no metales. El más popular, el más conocido, es el cloruro de sodio. Entonces, la manera en la que yo me acuerdo es como yo digo yo ni como con sal y le pongo con cloruro de sodio. Yo ni como con sal. Así es como yo me acuerdo que el cloruro de sodio es un enlace iónico. Y un enlace iónico es la combinación de un metal con un no metal. Generalmente vamos a tener la familia 1A y 2A. Van a interactuar con las familias 6A y 7A. Por lo tanto, tenemos una combinación iónica, un enlace iónico. Dos no metales, cuando se combinan dos metales, forman un enlace covalente. Por ejemplo, dos no metales van a ser, por ejemplo, el oxígeno, combinándose también otra vez con el oxígeno. Con lo cual tenemos un enlace covalente apolar. Un enlace covalente apolar. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos elementos son iguales. Tenemos dos oxígenos. El enlace metálico simplemente es un enlace entre varios metales. Por ejemplo, si tenemos a la plata, tenemos plata. Después, alrededor de esta plata se va a formar una nube de electrones que va a atraer a otros elementos, a otros átomos de plata. Y estos enlaces se les llama enlaces metálicos. Y estos forman los metales que nosotros generalmente conocemos como metales, como el hierro, como el cobre, como el cobalto, que nos ayudan y vemos que son excelentes conductores de calor. Entonces vamos a ver un poco más de estos enlaces. Tenemos enlaces iónicos y covalentes. Para comenzar con el enlace iónico, vemos que tenemos la interacción generalmente de átomos de baja electronegatividad. Tenemos los de la familia 1A y la familia 2A, y los átomos de alta electronegatividad. Tenemos integrantes de la familia 6A y 7A. Es por eso que ellos pueden interactuar muy rápidamente, porque unos de ellos quieren donar electrones mientras los otros están locos por aceptar electrones. Entonces decimos que la electronegatividad es la capacidad o el poder de un átomo de poder atraer electrones.
Miren, entonces están locos por llenar sus 8 electrones de valencia, así que estos van a atraer electrones. Y yo lo relaciono con alto, atraer electronegatividad. Entonces tienen alta electronegatividad, alta capacidad por atraer electrones. Y así es como se forman los aniones y cationes de los que les he explicado. Los aniones son aquellos que se cargan negativamente y los cationes se cargan positivamente. Ahora, para que una interacción pueda ocurrir, una interacción de esta naturaleza pueda ocurrir, la diferencia de electronegatividad tiene que ser mayor a 1.7. ¿A qué me refiero? Cada uno de los átomos tiene un valor de electronegatividad. La electronegatividad del cloro vemos que es igual a 3.0, mientras que la electronegatividad del sodio vemos que es igual a 0.9. La diferencia de estas electronegatividades va a ser 3.0 menos 0.9 igual a 2.1. Tiene que ser mayor a 1.7. Sí lo es. En este caso, sí lo es. Si es que es mayor a 1.7, entonces nosotros tenemos una electronegatividad, una diferencia de electronegatividad que permite un enlace iónico. Permite un enlace iónico. Si la electronegatividad no es mayor a 1.7, entonces el enlace no se puede cumplir. Características de las moléculas iónicas. Si nos fijamos aquí en este gráfico, vemos que primero a temperatura ambiente son la sal, por ejemplo, el cloruro de sodio, que forma un enlace iónico, es cristal, forma pequeños cristales que son sólidos. Si yo tomo esta sal y la disuelvo en agua, imaginemos que aquí tenemos un vaso con agua, se va a disolver. Entonces, una característica de los compuestos iónicos es que son solubles en sustancias polares, como el agua. El agua es una sustancia polar. Entonces tenemos aquí un elemento que es soluble polar. No es normalmente un buen conductor, pero cuando se lo disuelve en sustancias polares como el agua, se vuelve un buen conductor de calor y de electricidad. Entonces tenemos una pregunta de práctica. Cuando los electrones se combinan para formar compuestos químicos más estables, en aquella combinación los elementos pueden perder o ganar electrones de valencia. Si el elemento X se combina con T para formar el compuesto Q, ¿cuáles son las proposiciones correctas? Entonces, podemos ver aquí que en el enlace químico hay una pérdida y ganancia de electrones. Entonces, esto es algo que el enunciado ya nos dice. El compuesto Q es iónico. Compuesto Q es iónico. Entonces, cuando hay pérdida y ganancia de electrones, vemos que el compuesto es iónico y que a 25 grados Q es sólido y cristalino. Todos estos enunciados están describiendo un enlace o compuesto iónico. Entonces, decimos que todas las respuestas son correctas. Todas las respuestas están aceptadas, todas son correctas. ¿Ok? Entonces, este es un enlace iónico. Vemos aquí a un metal con un no metal. Otra característica es que, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, lo que ocurre es que la configuración electrónica al combinarse cambia para formar un octeto. Veamos que el último nivel de energía, los electrones del último nivel de energía, al sumarse, miren, cambia para formar un octeto. Mientras que aquí la configuración electrónica era 2, aquí la configuración electrónica era 6. Al combinarse ahora tenemos una configuración electrónica que podría alcanzar el octeto. Eso va a ser en la mayoría de los casos en los que se forma un enlace iónico. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, en el litio tenemos el último electrón en la última capa de valencia. Al ser donado al flúor, se convierte el litio en un ¿qué? En un catión. Y después tenemos al flúor, se convierte en un anión.
¿Cómo me acuerdo yo que un catión tiene la carga positiva? Porque el catión se escribe con una T que luce más o menos como un signo positivo y el anión se escribe con una A que tiene más o menos un signo negativo. Entonces tenemos ahí al anión y tenemos al catión. Ahora pasamos a hablar sobre el enlace covalente. Y el enlace covalente se va a producir entre dos no metales. Esta es una palabra clave. El enlace covalente se produce entre dos no metales diferentes. Por ejemplo, nosotros tenemos el ácido clorhídrico. Aquí vemos que el hidrógeno es una excepción también, porque el hidrógeno puede combinarse para formar estos enlaces covalentes. La diferencia de electronegatividad tiene que ser mayor a 0 y menor a 7. Tiene que ser mayor a 0 la diferencia de electronegatividad y mayor a 0 y menor a menos 7. Este es para un enlace covalente. Un dato característico del enlace covalente es que se comparten dos o más pares de electrones. Entonces, vemos, por ejemplo, aquí el caso del cloro y del oxígeno. El oxígeno aquí debería tener un par de electrones que lo está compartiendo con el cloro. Y aquí tenemos también al cloro compartiendo un par de electrones. Está combinándose para compartir sus pares de electrones. Ahora podemos tener enlaces covalentes polares y apolares. ¿Qué quiere decir polares? Que los elementos son diferentes. El hidrógeno y el cloro son diferentes. Por lo tanto, forman un enlace apolar. Si los elementos fueran iguales, como en el caso del cloro, si se combina con otro cloro, formaría un enlace apolar. Entonces, cuando son diferentes, forman enlaces polares. Mientras cuando son dos metales iguales, forman un enlace apolar. Aquí tenemos un ejemplo de enlaces covalentes apolares, dos no metales iguales. Ahora, dentro de los enlaces covalentes también tenemos un caso interesante en el que hay pares compartidos o dativos. ¿Qué quiere decir esto? En el que no es un electrón, no es el electrón de un átomo siendo utilizado por el otro para formar un enlace covalente, sino que en este caso, por ejemplo, tenemos al hidrógeno. Cuando está cargado positivamente es un protón en el cual no tiene electrones para donar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que este oxígeno va a donar su par completo de electrones para poder formar nuevamente un enlace. Y es como vemos aquí, estos dos electrones fueron donados todos por el oxígeno. Este es un enlace covalente especial llamado dativo. Nos vamos a imaginar al oxígeno dando un par completo de electrones para poder formar un nuevo compuesto. Y cuando se forman estos enlaces, podemos ver que puede ocurrir que hay enlaces simples, como los que estoy dibujando ahorita. Hay enlaces simples, pero también puede haber enlaces dobles. Y los enlaces simples se van a denominar sigma, los enlaces simples. Entonces un enlace simple lo vamos a denominar sigma y un enlace doble va a tener un enlace sigma más un enlace pi.
Por lo tanto, un enlace triple va a tener un enlace sigma más 2 enlaces pi. Entonces, si nos piden contar el número de enlaces sigma en este compuesto, veríamos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 1 de aquí, teníamos 6 más 1 enlaces sigmas, y tendríamos como tenemos un doble enlace, tenemos un enlace pi. Muy fácil. Entonces, si nos preguntan, ustedes pueden pausar su video y tratar de resolver esta pregunta: ¿cuántos enlaces sigma tiene la molécula de CO2? Y cuando regresamos de pausar el video, vamos a ver que tenemos 1 y 2 enlaces sigmas. Entonces hemos tenido en total 2 enlaces sigmas en esta molécula. Ahora, podemos ver, si nos preguntan qué enlaces se observa en la formación de amonio NH4 a partir de amoníaco, si nos preguntan esto como una pregunta de práctica, vemos que el amoníaco es NH3, después para formar NH4 está ganando ¿qué? Está ganando un protón. Este protón no tiene electrones para donar, entonces el que dona todos los electrones va a ser el nitrógeno. Y vemos que aquí, por ejemplo, tenemos un hidrógeno que ha donado su protón, que está con una X, y el nitrógeno tiene el protón con el puntito. X del hidrógeno, puntito del nitrógeno, X del hidrógeno, puntito del nitrógeno, y aquí tenemos un par completo de electrones que está siendo donado a este protón. Entonces decimos que este es un enlace covalente dativo. Es un enlace covalente dativo. ¿Cuáles son las características de las moléculas covalentes? Tienen un bajo punto de fusión y ebullición. A temperatura ambiente son sólidos, líquidos y gaseosos, y son malos conductores de electricidad. Un enlace metálico, finalmente, cuando hablamos de un enlace metálico, vemos que se forma una nube de electrones alrededor de los metales. Se forma una nube que atrae a más átomos. Atrae más átomos. Se sienten atraídos hacia esta nube de electrones, con lo cual forman enlaces compactos. Estos enlaces compactos permiten que estos elementos tengan las características de los metales comunes que nosotros los conocemos como el hierro. Tenemos al aluminio, tenemos a la plata, al cobre, tenemos diferentes metales que tienen estas características, como ser excelentes conductores de calor y de electricidad. Todos son sólidos a temperatura ambiente, excepto por el mercurio, y tienen un punto de fusión y un punto de ebullición que son muy altos. Entonces, estos son los 3 enlaces que nosotros hemos revisado, iónicos entre un metal no metal. A manera de resumen: enlace iónico, un metal con un no metal. Covalente, 2 no metales. Y tenemos un enlace metálico, metal con la nube de electrones alrededor de otros metales. Listo, gracias por ver este video.